todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana Radio Tepotzotlán. Inicio de semana, lunes 8 de junio del 2020, las 4 de la tarde en punto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, es de 25 grados centígrados, muy despejado. Había pronósticos de lluvia, pero no se ve una sola nube en este pueblo mágico, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora en donde se habla y se habla con verdades, la hora del análisis político. El día de hoy, amigos y amigas, vamos a dar inicio con todo el programa va a ser de denuncia ciudadana. El análisis político en esta cuarta transformación no existe, no vale. Quien esté a mi favor es mi amigo, quien no esté a mi favor es mi enemigo. La confrontación en el país, los malos ejemplos en el país, quitar autonomías en el país, decirnos qué te ven, cómo tenemos que vestirnos, y ahora ya nos dice qué tenemos que comer. ¿Qué es eso? ¿Cómo se le llama a eso? Una denuncia. Lo habíamos comentado la semana pasada. A título personal, no recuerdo. Yo creo que la única manifestación de reproche fuerte que hubo en México fue en octubre del 68. Con el trágico acontecimiento de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ese 2 de octubre del 68. Hubo una cierta incomodidad por parte de la población, obviamente, un periodismo muy reacio en ese entonces, 60, 70 y un cachito de los 80, un periodismo reacio a rajatabla. Era materialmente imposible el querer hacer algún tipo de declaración en contra. Pero cada día se suman más integrantes a diferentes asociaciones civiles para pedir la renuncia del presidente López Obrador. Nunca se había visto, de 1968 a la fecha. Miren que hemos tenido malos gobernantes, Miguel de la Madrid, un gobernante gris, un gobernante que se abstuvo de salir en televisión, en radio, televisión, en público, después de aquel trágico 19 de septiembre de 1985. 3 días se tardó en salir a dar la cara el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, ¿no? Para mí el presidente más gris en la historia del México moderno. Después el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no?, que por lo único que se caracterizó y se salvó de ser el peor presidente fue porque abrió la democracia en México. Punto. Porque por lo demás no hizo absolutamente nada. Aparte de ser cómplice del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Qué raro que siendo su coordinador de campaña
se quedara en Sinaloa, no fuera a Tijuana, cuando era su coordinador, no fue a Tijuana, aquel trágico 23 de marzo de 1984. Pero, al fin y al cabo, abrió la democracia en nuestro país. Y si nos vamos a tiempos presentes, casi presentes, mucha gente estaba en contra del señor expresidente Enrique Peña Nieto, pero nunca había una manifestación ni asociaciones ya bien organizadas en donde manifestaran el rechazo absoluto en aquel entonces al presidente Peña. Ahora, me ha llegado al correo de GB Radio varias asociaciones, varios grupos harto considerables en donde no le piden, le exigen la renuncia al presidente López Obrador. Ha sido el peor inicio de un presidente, no me queda duda, ¿no? Por lo menos de lo que me ha tocado vivir a mí, ha sido el peor inicio de un presidente de la República. Comenzando con que fue 18 años el eterno candidato a la presidencia de la República. Y desde ese entonces debimos de haber dudado, porque siempre nos mintió en aquel entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. En sus clásicas mañaneras, cuando llegaba en el Batisuru, nunca faltaba aquel reportero incómodo para el jefe de gobierno. Oiga, ¿usted le está tirando a la grande? No. A mí denme por muerto. Pues no andaba muerto, andaba de parranda, ¿no? No, todavía no ponemos esas fotos, porque ahí les tenemos unas fotos que están increíbles, de esta cuarta T y de la actual administración. Después, el fraude, lo que dice el actual presidente López Obrador, lo que fue el fraude del 2006, que nadie, yo creo que 5 personas, 10, si acaso, supieron el resultado fiel. Unos dicen que el expresidente Calderón ganó por una mínima diferencia, otro tanto dice que el candidato López Obrador ganó por una mínima diferencia. Lo que sí hubo fue un error en haber adelantado a las 8:30, 9 de la noche, de aquel primer domingo de julio del 2006, haber adelantado el posible ganador, cuando no había, creería yo, los números exactos como para haber dicho, con el conteo que tenemos ahorita, ya no hay forma de que el segundo lugar alcance o rebase al primer lugar. Lo mismo era darlo a las 8 de la noche que darlo a las 11 de la noche. Era exactamente lo mismo. Y de ahí se empezó la confusión, y de ahí fueron meses y años de decir al diablo con las instituciones. De lo que ahorita se queja el señor presidente, de que dice que le faltó el respeto el gobernador Enrique Alfaro, que le faltó el respeto a la envergadura presidencial, por lo que dijo. Pues perdón, señor presidente López Obrador, pero usted le faltó el respeto al expresidente Calderón, el presidente espurio. ¿Qué es peor? ¿Cuál es peor falta de respeto? Lo dejo a consideración de ustedes, amigos y amigas. Pero llegar al extremo, ya es un extremo, de decir, ¿qué nos tenemos? ¿Cuál puede ser nuestra guardarropa
¿Y cuál debe ser nuestra dieta? Primero, y como siempre lo he dicho en este programa, a la hora del búho, amigos, amigas, dicen que el buen juez por su casa empieza. Aquí, con una pandemia increíble, ya rebasamos, por desgracia, el 1,000,000 de desempleados. Y nos siguen mintiendo, ¿eh? Y nos siguen mintiendo. Decir, no se preocupen, de aquí a diciembre se van a crear 2,000,000 de nuevos empleos. 2,000,000. ¿De dónde, señor presidente? Y vamos a quererle 10 segundos. ¿Y por qué su hijo vive en Houston, Texas, señor presidente? ¿De dónde saca su hijo los fondos para vivir en una de las ciudades más caras de los Estados Unidos por el petróleo? Después que quizás Nueva York, Washington, Las Vegas, quizás Miami, pudiese ser Chicago, después de ellas. Júrelo que sigue entre Houston y Dallas, por ahí se andan dando un quién vive. Y ahí vive el hijo del señor presidente. Pues yo creo que con una fábrica de cerveza artesanal y de chocolates no da. Y que dice el señor presidente que es de sus 3 hijos, no da para vivir en Houston. Y no da para llevar el ritmo de vida de una modelo, ¿no? Y yo me pregunto, me quiero imaginar que el señor presidente, iba a decir la primera dama, qué bruto soy, ya no hay primera dama, la señora Beatriz Gutiérrez Müller y sus 4 hijos comen lo mismo que dijo el presidente la semana pasada que deberían de comer todos los mexicanos. Arroz, frijol y chile. Pues primero debe haber puro chile, ¿no? Total, para ahorrar un poquito en la dieta, ¿no? Al peor estilo de Cuba. Punto. En Cuba las papas, el plátano macho, el puerco, poco pollo. Pero al peor estilo del régimen comunista cubano, ¿no? Con el títere que está ahí en Cuba, Canels. ¿A ese grado? Ya nos dijo el señor presidente, un par de zapatos, güeyes. Lo demás es ser neoliberal. ¿Y por qué no le dice usted, señor presidente, a su señora esposa, a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, pues que utilice un par de zapatos, ya sea abiertos, cerrados, de tacón, de piso? Al menos de que no se tenga, que se esté en una situación muy precaria, una mujer de clase media baja, por lo menos tiene 3. A ver qué le diga el señor presidente. O cualquier hombre que dice, un par de zapatos. Yo me preguntaría cuántos pares de zapatos tiene el señor presidente. ¿Y cuántos pares de zapatos tienen los hijos del señor presidente? Me quiero imaginar que si es un buen juez, debe tener uno él y un par de zapatos cada uno de sus hijos. No más de 4 pares, 4 mudas de ropa. Pues con la finalidad, amigos y amigas, de estar informado y poder hacer un programa a la altura de ustedes. Me tengo que refinar la pinche mañanera. La semana pasada estuvo 8 días fuera. No le vi una guayabera igual. Una guayabera.
Todos los días salía de guayabera. Unos con una franjita de un lado, en otros en una franjita de cada lado, unas en blanco, pero nunca salió con la misma guayabera. Ya son 8 guayaberas, señor presidente. Usted es un neoliberal, porque tiene más de 4 cambios, 4 mudas de ropa. Y en las mañaneras de aquí, nunca le he visto un trajecito igual, o sea, 4 trajecitos en una semana, siempre le veo un traje diferente. Y ahora voy a disculpar al presidente, como debe de ser. Para que no parezca retrato, el presidente de todos y todas los mexicanos y mexicanas, ¿no? De por sí, ya se tiene un no muy buen concepto del actual presidente, como para que nos venga a decir cuánta ropa tendríamos que tener. Un carrito menor de 100,000 pesos, porque da el mismo funcionamiento que un carro de medio millón o un carro de 1,000,000. Y yo me hago la pregunta, entonces, señor presidente, ¿por qué alquilaron 20 Suburban, último modelo, y 2 de ellas blindadas? Si hubieran ido en el Batilleta, hubieran alquilado 10 o 20 o 30 Batilletas, ¿no? Pues es lo mismo, señor presidente. ¿Por qué la comodidad de una Suburban? Una Suburban de ese tamaño vale 1,500,000, ¿eh? Y de las no blindada, ¿eh? Estas son alquiladas. ¿Por qué no se fue en un carro de 50 o 100,000 pesos? ¿Por qué? ¿Por qué es el señor presidente? Entonces chingues el pueblo, porque el señor presidente no está dispuesto a hacer lo que les pide a sus gobernados. Si esto no es una denuncia, ¿de qué forma se le tiene que hacer? Creo que en las más de las veces, nos hemos equivocado en el momento de otorgar nuestro voto a un candidato. No solamente para la presidencia, para la gobernatura, para los diputados, para senadores, hasta para presidentes municipales. Porque nos pintan un mundo color de rosa. ¿Existe? No. Pero nos venden muy bien su idea. ¿Qué es lo que hay que hacer para agarrar y ubicar un poquito en su lugar al presidente López Obrador? Coman arroz, frijol, maíz y chile. Anda, cabrón. Perdón. ¿Y la pinche proteína dónde la dejamos, eh? Pues ya ni pollito, de pescado, de ese ni hablamos, porque eso es para fifís, neoliberales, conservadores. Perdón. Me quiero imaginar que le han de hacer tacos de frijoles ahí en Palacio Nacional. Son unos moros con cristianos, ¿no? Arroz con frijol, acompañados por una tortilla, alimento completo. Eso han de comer en Palacio Nacional. ¿Por qué tenemos, después del corte lo vamos a sacar, uno de los peores legislativos de los peores diputados que ha tenido México en su historia? Y miren que ya es mucho decir. Fernando, Noroña, no te les digo el otro apellido, Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, que se dice comunista, de coraza, ¿no? De corazón, el compañero presidente, y siempre se la pasa el compañero presidente, es mi ídolo el compañero presidente, al más estilo de Fidel Castro Ruz. El zángana ese, que después del corte vamos a poner las fotos. No crea usted que anda en un bochito. No.
Bueno, en el Batisuru, no. Bueno, quiere andar como el presidente en el Batilleta, no. Va a ver usted qué carro. Y me quiero imaginar que fue a comer una humilde fondita, le comentaba yo a Luisita, en una calle, una avenida. Yo creo que es la más pobre de la República. Una avenida muy, muy humilde, los peorcitos lugares a nivel nacional, ¿no? Eso lo vamos a ver regresando, para que ustedes vean que ni siquiera el mismo grupo satelital de comunistoides que están en el Congreso de la Unión comen arroz, frijoles, maíz y chile. Pero que el pinche pueblo sí lo tiene que comer. No, está cabrón. No vamos a ir a nuestro corte, amigos y amigas, no sin antes, Ana Hernández, hola, muchas gracias, Anita. Aura Picado, saludos, muchas gracias. Gladys Fructuosa, nos ha defraudado, no controla los precios de los alimentos, él los come. Para él, lo que sea. Para el pueblo. Pan y chile. O tortilla y chile. ¿Qué creen? Ya se acabaron las tortillas. Increíble, ¿no? Increíble que un presidente en un país que se dice es democrático nos digan cuánta ropa podemos tener, qué carro debemos de traer y ahora hasta qué es lo que debemos de comer. 4 mudas de ropa, un par de zapatos, un carro de menos de 100,000 pesos, frijoles, arroz, maíz y chile. Qué democracia tan bonita tenemos, ¿no? Y ahora vamos a ver una fotografía de este pelafustán, que no se le puede llamar de otra forma, Gerardo Fernández Noroña, que sí, nunca ha trabajado en su vida. Nunca. Siempre ha estado en un puesto político, bajo, mediano, alto, siempre en base al presupuesto. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, ¿no? Esos son los comunistas, que ellos sí tienen una riqueza increíble. Pues vamos a ver este señor Gerardo Fernández Noroña, que no va en un bocho, no va en el Batisuru, no va en el Batilleta. No come, como dice el señor presidente, ni arroz, ni frijoles, ni maíz, ni chile. En una fondita. Vamos a ver la fondita en donde humildemente, en la avenida más humilde de la República Mexicana, presidente Mazarik. Me quiero imaginar que no hay una avenida más humilde que presidente Mazarik, ¿no? Ahí en Polanco, ¿no? Humildemente. Así, a mi productora a ver si me pone la fotografía, bajen un poquito o suban un poquito, ahí está, un humilde Volvo. Nada más, ¿eh? Ahí está en su humilde Volvo, que el Volvo más económico tiene un valor de 80,000. Bueno, todos están dentro del límite de lo que dice el presidente. No, dólares. Es decir, que el carro que trae el pelafustán cuesta sobre 1,700,000 pesitos. Fue a comer a una fondita, no, síguemela poniendo, a una fondita, pues a la casa portuguesa ahí en Presidente Mazarik. Me quiero imaginar que hay un platito, ha de parar y decir, quiero una comida corrida de 50 varos en Presidente Mazarik. Perdón, ¿eso no es un insulto al pueblo de México? ¿O cómo se le tiene que llamar? Ahí está, Gerardito Fernández Noroña,
que cuando no le dice compañero al presidente, le dice camarada, al más estilo del antiguo soviet. Ahí está el pelafustanes, que se la pasa gritando, que el otro día salió en un video, se hizo viral, en donde no quería pagar el impuesto, no era de algún tipo de alimento, que eran 5 pesos de impuesto. No, no lo pago. Llamen al gerente porque soy el diputado federal. Cabrón, a este güey nadie votó por un güey de estos. Nadie. Es plurinominal. Y no quiso pagar. Llegó el gerente y dice, no, lo pago yo, güey. Por 5 pesos no voy a quedar más pobre. Increíble, ¿no? Gerardo Fernández Noroña en un Volvo de $80,000, comiendo en Presidente del Mazarik, en la Casa Portuguesa, en el restaurante Casa Portuguesa, y pidió, ahí lo tenían en la foto, bacalao. Me quedo imaginando, cualquiera puede comer bacalao, cualquiera del pueblo, ha de costar ahorita quizás un platillo de un buen bacalao, unos 800 pesos, 1,000 pesos el platillo. Y al pueblo, arroz, frijol, maíz y chile. ¿Eso cómo se le llama, señor presidente? Autoritarismo puro. Y eso es inconcebible. Como él no era la figura la semana antepasada, porque la figura era el súper subsecretario López-Gatell, que él fue el que lo dijo, ¿no? Es uno de los mejores médicos de México y del mundo. Puta madre. Imagínense si fuera malo, ¿eh? ¿Saben cuántas pruebas de COVID se hicieron en un día en Nueva York? Un día. En una ciudad. 70,000. ¿Saben cuántas se han hecho en México? En 100 días, 300,000. Ustedes dicen, bueno, 300,000. En la Ciudad de México no. En toda la República. 300,000 en toda la República en 100 días. En Nueva York, en un día, 70,000. Gracias al subsecretario de Salud Pública Federal, el doctor Hugo López-Gatell. Y ahí sigue. Y el otro día un buen amigo de esta estación decía, pues es que no tiene la culpa él. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a tener la culpa el doctor López-Gatell? Por agachado, por lambiscón. Por no decirle, señor presidente, perdón. Lo respeto, lo admiro, lo quiero, lo amo, lo idolatro. Pero no me presto a esto. No, a mí síganme dejando como subsecretario, mi lanita, los reflectores, las revistas para las damas, Hola, por ejemplo, que ya le hizo su reportaje. Déjeme así los reflectores. Yo digo lo que usted, dígame qué quiere que yo diga. Yo lo digo. ¿Por qué? Porque como lo dijo el señor presidente, quien no está conmigo, está en mi contra. Y saqué, amigos y amigas, para ustedes, me hizo el favor el señor Homero Velázquez de enviarme quienes han dicho lo mismo. Quien no está conmigo está en mi contra. Personajes de la historia, ¿eh? Personajes de la historia. Nada más hay dos en el siglo XXI. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? Lo dijo Hitler, Adolfo Hitler, en 1934. ¿Estás conmigo o estás contra de mí? Francisco Franco, en España.
en 1938. Kim Il-sung en 1948. Fidel Castro Ruz, 1959. Stalin, 1949. Duvalier, en 1964. Gaddafi, en 1969. Idi Amin Dada, en 1971. Ortega, el de Nicaragua, 1985. Hugo Chávez, 1999. Maduro, 2013. López Obrador, 2020. Puro personaje que uno dice, cabrón. No. De lujo, de lulú. Entre ellos, puro Stalin mató a 40 millones de rusos para poderse mantener en el poder. Y de Amin Dada, ni se diga. Hitler, en puro judío fueron 6 millones, de puro judío. Francisco Franco, a garrote vil. Perdón, con ese tipo de personaje estamos hablando. Y aquí está, con fechas. Estás conmigo, estás a mi lado. No estás en mi contra. ¿Qué personajes de la vida se quiere comparar el señor presidente López Obrador? ¿Con qué presidente se quiere comparar? ¿O con qué líderes en diferentes países se quiere comparar? De aquí algunos, no me cabe duda que eran muy inteligentes, Otros, pero para nada. Pero uno dice, ¿es posible que alguien nos diga qué es lo que tenemos que vestir? ¿Qué tenemos que comer? Y aparte de todo, ocasionar un divisionismo en el país. Y lo he dicho hasta el hastío en la hora del búho. Señor presidente, 30 millones de hombres y mujeres votaron por usted. Yo no. Pero usted es el presidente de 130 millones de habitantes en la República Mexicana. ¿Dónde quedamos los otros 100? Nos divide. Si no estamos de acuerdo, estamos en su contra. No, señor. ¿Y el derecho de discrepar? ¿Qué? Y el derecho de decir, perdón, pero no estoy de acuerdo en esas formas. ¿Qué? ¿Por eso no somos mexicanos? Usted dice, el gobernador de Jalisco le faltó el respeto a la envergadura presidencial. ¿Y cómo se le llama a decirle al presidente de un país, presidente espurio? ¿Cómo se le llama, que no lo diga cualquier hombre o mujer de nuestro país, al diablo con las instituciones, porque no se la acaba? Está realmente patético. Me sumo al descontento. Yo no sé si, a lo mejor voy a decir una palabra fuera de lugar, generalizado, pero por lo menos al descontento que mucha gente ya se ha hecho patente. Y hay grupos en donde me da risa, porque yo muchas veces me mofo de mí mismo, fifís de corazón, porque fue un apodo. Todos los apodos yo los considero patéticos, pero fue un apodo que puso el presidente. Yo no sabía ni siquiera que existía fifí o qué quería decir la palabra fifí, ¿no? Como si tuviera algo de malo. También comparó con con Pirurris. ¿Se acuerdan del Pirurris? Aquel hijo de papi que estudiaba en la Ibero
Es decir, que todos los que estudian en la Ibero, en la Náhuac, no sirven para nada. Pues a ver, por lo menos que nos enseñe el señor presidente si sus hijos estudiaron. Que yo lo ando dudando. Bueno, el pequeño creo que sí anda en la primaria. Está saliendo de la primaria. Los demás, estoy casi seguro que no. Y ahora sigue la denuncia ciudadana en contra del señor presidente, y lo digo con todo el respeto, insisto, porque estudié en el colegio militar. Y eso me lo inculcaron durante 6 años que estuve ahí. La envergadura presidencial. Se respeta. El señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya desapareció cualquier cantidad de sociedades civiles. No las quiere. Ahora quiere desaparecer algo que costó en México sangre, sudor y lágrimas. La CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No le fue suficiente con agarrar y poner a una títere de él que no reunía los requisitos para ser la presidenta nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ser partidaria de Morena, por haber sido incluida en una candidatura para una diputación federal. No podía haber sido. Pero sabemos que en nuestro querido México todo se puede. Pues ahora quieren desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para convertirla en otra de las, perdón que lo diga con esta forma, de las palabrerías del señor presidente. Ya se planteó una reforma constitucional para que desaparezca la CNDH y se convierta en la Procuraduría de los Pobres. Qué poca madre. De eso vamos a seguir hablando, amigos y amigas. Nos volvió a escribir Gladys Fructuosa. Dice, para ellos no cuenta la comida que al pueblo nos obliga a comer. Lo vimos, Gladys, comiendo en una humilde fondita en Presidente Mazarik, llegando casi en micro, con un Volvo de $80,000, y vamos a subir esas fotografías a la página de GB Radio y de Radio Tepoztlán. Ahí está la fotografía. No está truqueada, está dándole las llaves de ese humilde vehículo al ballet parking. Increíble. El capitán Manuel Martínez desde el bello puerto de Acapulco, Guerrero. Buenas tardes, Lick, lo estamos escuchando. Muchas gracias, capitán. Increíble. Esto es increíble, ¿no? Acaba de cumplir 30 años la CNDH. Fue en 1990. ¿Por qué se fundó? Por los abusos de autoridad. Nada más. Porque eran unas madrizas. O se confesaba culpable o se confesaba culpable. Punto. Se acabó. No había de otra. No había mucho de dónde hacerse. Pero por eso se creó. Era un contrapeso para que no se cometieran esas arbitrariedades tan grandes. Usted que un familiar se desaparecía, búsquenlo en los separos. En aquel entonces, en Niños Héroes o en López 12. Donde se la podían pasar 4, 5 días, 10 días, unas madrinas, mañana, tarde y noche. Antes y después de cada alimento, ¿no?
Hasta que yo maté a Colosio, güey. Sin bronca. De tantos golpes. Para eso se creó la CNDH. Hace 6 meses que de tanto que se quejaba el señor presidente de fraudes, ahí estuvo el fraude. Por un voto, que alguien votó doble en el Senado de la República. Y llega Rosario Piedra Ibarra a la CNDH. En 5 meses no ha hecho una sola observación de la violación de derechos humanos. Ni una. Increíble. Normalmente en un sexenio, llámese priista o llámese panista, eran alrededor de 400 o 500 denuncias por año. Bueno, no eran denuncias, observaciones. ¿Y ahora? Obviamente, no hay Comisión Nacional de Derechos Humanos en Cuba, no la hay en Nicaragua, no la hay en Venezuela, no la hay en países dictatoriales. Punto. No les conviene. Bueno, se pueden violar los derechos humanos cuantas veces se le venga en gana a la autoridad. En los países dictatoriales no hay Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en México se pretende modificar el artículo 102 constitucional para erradicar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y se le va a permitir eso? La Procuraduría del Pobre. ¿Y qué chingados tiene que ser pobre, clase media o rico que se violen los derechos humanos? ¿O qué? ¿El rico no tiene derechos humanos? ¿O la clase media no tiene derechos humanos? Pues hay que recordarle al señor presidente que las mujeres indígenas también tienen derechos humanos, ¿eh? Y se les acaba de quitar los refugios de mujeres indígenas violentadas. Y esos son los más pobres. Para que ya no haya un contrapeso de que alguien haga alguna observación negativa y nos salgan con mentiras, falsedades, hipocresías al pueblo. Que a lo mejor, una parte importante, no lo sé, a lo mejor no saben que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no existe en los países donde existe una dictadura. No existe. Aquí presumíamos que desde el año 2000 por fin teníamos una democracia. Porque desde la Revolución Mexicana era PRI o era PRI. Y llegar a la exageración del 1976, todos los partidos políticos dijeron, nos unimos al PRI, el mismo candidato, todos los partidos políticos. Qué ridícula democracia, ¿no? Todos con José Guillermo, Ariel, López Portillo y Pacheco. Todos. Con un voto. Ganaba el cabrón. Uno. Él y su mamá. Y ahora, al parecer, la clase media, que es la clase, ya no podemos decir clase media alta, mediana y baja, se está extinguiendo la clase media. Es la que soporta el peso del país. Pero el señor presidente le tiene fobia a la clase media y de la burguesía mejor ni hablamos. Le tiene fobia. Señor presidente, con todo respeto, como dice usted, dígame alguna vez que haya trabajado, aparte de haber sido jefe de gobierno y ahora como presidente, que haya trabajado fuera del presupuesto. Una.
Hasta el himno del PRI le hizo en Tabasco, ¿no? Está en chino. Desaparecer. Ojalá y quepa la prudencia en el Congreso de la Unión y que tenga un poquito de prudencia el Senado de la República, porque el Congreso de la Unión el próximo año esperemos que podamos contrarrestarle el poder al presidente López Obrador con que no tenga mayoría. Con eso le restamos poder. Pero a los senadores ni madres, ¿eh? Los senadores es para 6 años. Punto. Y sin embargo, este gobierno excluye cada día a la clase media. Ayer mismo, al conmemorar 30 años de la CNDH, su titular planteó una reforma constitucional para que la CNDH se convierta en la Procuraduría de los Pobres. Al final, ese será un gobierno desperdiciado por no haber atendido al país al que de verdad llegó al poder. Y, en cambio, querer gobernar al país de sus fantasías. Porque México no es, a rajatabla, el país de desamparados que cree conducir. Hay muchos pobres. Muchos. Más de 30, 40 millones de pobres ahí en nuestro país. ¿Y qué hizo el señor jefe de gobierno en el año 2000 para desaparecer la pobreza en la Ciudad de México? Nada. Y de esa creencia es que viene la polarización social que promueve el presidente, basada en la famosa fórmula del 70% de pobres y que están con él. Y 30% no pobre, que están contra él. La promueve a conciencia, pero se basa en una entelequia. Para empezar, el INEGI, con mediciones muy rígidas, al aceptar si alguien supera la línea de pobreza, indica que 44 millones viven en la clase media, con acceso a innumerables bienes y a servicios, a precios muy aceptables, al menos hasta el 2019. No es poca cosa. A nivel nacional genera el 42.4% de hogares es de clase media, pero a nivel urbano lo es el 50.1%. En cambio, a nivel rural, solo el 28.1% de los hogares es de clase media. Y políticamente, la clase media se coloca en el centro. Así que el presidente arriesga mucho electoralmente al exigirle que decida si está con él o está en su contra, cuando esa clase social suele flotar en el medio y vota según su acceso a bienes materiales y precios. Es pegarle por pegarle a quién, a la clase media, a los burgueses, como le llama el señor presidente, neoliberales, conservadores, chayoteros, fifís y cuanto adjetivo calificativo despreciable lo utilice. Ha sido más complicado, señor presidente. Desaparecer un contrapeso y decir, a ver, quiero poner una queja en la Comisión Nacional. Eres pobre, andas con guarache, andas con manta, tu sombrero de paja, no te has bañado en 5 días, eres clase humilde, pásale. Pues uno llega con un tacuchito de 1,000 pesos. Este güey es burgués, no pasa. ¿Cómo se va a tipificar quién es pobre, quién es clase media, quién es rico? Insisto, los ricos tampoco tienen derecho por el simple hecho de tener una posición económica solvente. Y yo no lo soy. Y visto de serlo. Pero ¿qué carajos? ¿Que no son ricos ellos también?
O ellos no tienen derechos. Porque pues, habría que decirle, señor presidente, entonces hay que quitarle los derechos por lo menos a su hijo que vive en Houston. A su hijo que llevó a la modelo a tener a su primer nieto en un hospital en Houston. A su hijo que en febrero fue a ver el Super Bowl en Miami. Porque me quiero imaginar que cualquier ciudadano, hombre o mujer de nuestro país puede ir a Miami a un Super Bowl, ¿no? El costo más económico para un Super Bowl era de $5,000. ¿Y por qué no dice nada de eso, señor presidente? O le manda también frijoles, arroz, maíz y chile a su hijo en Houston. No. La clase media decidió el triunfo del presidente porque lo prometió, no lo olvidemos, a nivel de vida superior, en un país donde el poder adquisitivo del salario ya había aumentado 17% y se había creado 4 millones de nuevos empleos formales en un sexenio. 800,000 por sexenio, por año. En el periodo del expresidente Peña. En lo que va de este año, el año pasado hubo 400,000 nuevos empleos formales. En lo que va del año, ya se perdió más de 1 millón de empleos. Y en el mes que acaba de pasar, en mayo, 12,5 millones de hombres y mujeres en nuestro país que no han perdido su trabajo, pero que no cobraron. El 10%. No cobraron el mes de mayo. Las empresas dijeron, no pago, no tengo con qué pagar. A 12 millones de hombres y mujeres en nuestro país, ¿eh? No es poca cosa. Y aún así, dice que los ricos no tienen derecho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que no haya una comisión en donde le puedan hacer una observación de violaciones. No. Eso va en su contra. Señor presidente, cuidado. Cuidado porque el pueblo se cansó del PRI, ¿eh? Se cansó del PRI y puso al PAN. El pueblo se cansó del PAN y repitió con el PRI, ¿eh? Cuidado, señor presidente. No vamos a permitir otra dictadura ahora de Morena. Queda un ratito del otro capricho del señor presidente. Desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos para convertirla. No le puso a la Procuraduría del Bienestar de cabrón milagro, ¿no? La Procuraduría del Pobre. No. Ni cómo defender al señor presidente. Increíble, ¿no? Diga, la clase media me da ñáñaras, porque están en mi contra. Son fifís, son reaccionarios, son neoliberales, son conservadores, y tantos adjetivos calificativos que los hombres y mujeres de nuestro país no se lo merecen. Punto. Hayan votado o no hayan votado por usted, señor presidente. Ya basta de tantos adjetivos despreciativos. Y para recordarle las cifras al señor presidente, dice, la clase media sí decidió su triunfo. Pues en el año 2006 y 2012 lo consideró un peligro para México. Y algunos lo seguimos hasta el 2018, pero una parte nada más se quedó en el 2006 y en el 2012. Y en el 2018 cambió la idea
y le dio los 15 millones de votos con los que arrasó en las elecciones. Perdón, y vamos a ver los números. En el 2006 obtuvo 14.756.350 votos, en donde dijo fraude, al diablo con las instituciones, el presidente espurio, una toma de posesión clandestina, poniéndose una banda presidencial que es delito federal, y se puso la banda presidencial con el águila juarista, que está prohibido, pero él lo hizo, ¿por qué? Ya iba a decir porque se linchó, pero no, porque se le dio la gana, ¿no? En el 2015 obtuvo 15.848.827 votos, 1.100.000 votos más que en el 2006. Y acuérdese, señor presidente, ¿a cuántas gentes dejó usted, sin empleo, cerrando Reforma, Avenida Juárez, Madero y el centro durante 3 meses? ¿A cuántos micros, pequeños y medianos comercios tuvieron que cerrar sus puertas? ¿Por qué no? ¿Quién iba a pasar la Reforma? Nadie. Avenida Juárez, pues nadie. A Madero, pues nadie. Al Zócalo, pues nadie. En lugar de agarrar y decir, bueno, esa fue la resolución que sacó en ese entonces el Instituto Federal Electoral, pues me someto a las reglas. Esas son las reglas del juego. Si de por sí la política es el arte de engañar al pueblo, y ellos lo saben porque ellos han vivido en la política toda su pinche vida, hombre. Y ahora se extraña que pueda haber triquiñuelas. Y en el 2018 obtuvo 30.113.486 votos. O sea, se le sumaron 15 millones de aquellos que dejaron de verlo como un peligro para México, señor presidente. Sin embargo, este gobierno excluye cada día a la clase media. Ayer mismo, al conmemorar 30 años de la CNDH, su titular planteó una reforma constitucional para que se convierta en la Procuraduría de los Pobres. Usted, amigo y amiga, es clase media estándar, clase media trabajadora, clase media buena, clase media que usted y su familia luchan día con día para salir adelante. Esa pinche procuraduría no va a ser para ustedes ni para nosotros. ¿Por qué? Porque es para los pobres. Punto. Entonces, a ver si esa procuraduría defiende a las 35 casas de refugio de las mujeres indígenas violentadas. Porque costaban 200 millones de pesos al año, chingados. Es un mundo de dinero. ¿Cuánto vale una vida humana, señor presidente? ¿Cuánto? Usted le puso precio a la vida de las mujeres indígenas. No a las mujeres indígenas en general, a las mujeres indígenas violentadas, a las que le ponían en la madre, o las mataban o las violaban. A esas. A eso usted le puso precio. 200 millones de pesos. Estaré loco, cabrón. Un chingo de dinero. Ya hace 2 meses se compró un estadio en Sonora por 500 millones. Para nada sería bueno que el jefe del Ejecutivo se vaya con los comisionarios de la Cuarta T, que inhalan el concepto leninista de la clase media es una clase traicionera, y la teoría chavista de que es una clase frívola y antagonista de los pobres. Y aquí agrega, su deber, señor presidente, es gobernar para todos. Increíble, ¿no?
que haya que recordárselo al señor presidente, que eres el presidente de todos y todas los nacidos en México. Pero no. ¿Estás conmigo? ¿Estás con la cuarta T o estás en contra de la cuarta T, güey? ¿Con quién estás? ¿De qué lado estás? Es increíble. Ya nos dicen qué vestir, qué comer, qué carro tener. Y ahora, ¿quiénes tienen derecho y quiénes no a que no se vean violentados nuestros derechos humanos? El colmo de los pinches males. Es el colmo. No hay palabra de cómo mencionarlo. No hay otra palabra. Increíble. Esperemos que la ignorante, porque es ignorante, de la Presidenta Nacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que va a presentar su iniciativa para modificar el artículo 102 constitucional, que le costó a México algo así como 80 años para que se implantara, la quiera quitar de un plumazo. ¿Para qué? Para no hacer un contrapeso de mi patroncito, el señor presidente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me da! ¡Qué vergüenza me da por mi país! ¡Qué vergüenza me da por lo que opinen afuera de nuestro país! ¡Qué! Iba a decir qué encabronamiento, pero no, se ve feo. ¡Qué muina! ¡Qué malestar! En donde la forma de gobierno era, todo lo atrás es malo, ¿eh? Bueno, señor presidente, ¿y no sabía usted cuál era todo lo que había atrás? Porque me quiero imaginar, yo nunca he sido candidato a un puesto de elección popular para comenzar porque soy gente decente. Eso se envía de mientras. Y en segundo, aquel que se dedica a la política sabe perfectamente que atrás tuvieron muchos efectos. Y quiero ponerme en la forma pacificadora. Y también tuvieron algunos aciertos. ¿No sabía usted lo que había pasado en nuestro país los últimos 30 años? Porque si no lo sabía, señor presidente, perdón, pues entonces usted tenía una amnesia. Todo es que me dejaron el país hecho un asco, hecho pedazos, hecho mierda, ¿no? Si yo agarro y quiero ser presidente y veo que el país se encuentra hecho pedazos, de güey me aviento. Si se aventó es porque tenía los tamaños y los conocimientos para sacar a México adelante. Pero ni los tamaños, ni los conocimientos para hacerlo. Es más fácil echarle la bronca al de atrás o a los de atrás. Pues ese es el problema. Pues vamos a corregirlo y vámonos, adelante. ¿Va? Para atrás, ni para tomar vuelo, señor presidente. Esos, y ahorita están sacando una nueva noticia aquí en lopezoriga.com. AMLO pide a Alfaro retractarse. Y cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa le dijo retráctese por haberme dicho espurio. Venga, señores, nos vamos al corte. Lo que le sigue. Promesa de campaña. Promesa de campaña, ¿eh? Hasta hace 15 días dijo, no voy a endeudar con un solo peso a México.
Y por favor díganme si estoy diciendo alguna falsedad. No voy a endeudar con un solo peso a México. ¿Qué creen? No fue con un peso. Fueron $1,000,000,000. $1,000,000,000, pues es una pendejada de dinero, ¿no? Algo así como 22 o 23,000,000,000 de pesos. Bueno, y uno dice, ay, cabrón, pues es lógico, ¿no? Estamos en plena pandemia, a lo mejor los voy a utilizar para la pandemia, los voy a utilizar para ayudar a la micro, pequeña y mediana industria, hasta ahí, ¿eh? No los grandes, no, esos güeyes que se rascan con sus propias uñas. A la micro, pequeña y mediana industria. Lo que, como dice el señor presidente, lo que diga mi dedito. No. Vamos a ver, ¿para qué se va a utilizar? Algo que la promesa de campaña dijo, ni un centavo, ni un peso se va a solicitar al exterior. Y lo repitió hace 15 días. Bueno, pues el día 16 de marzo dijo, qué exagerados, hombre, hay que ir a comer a la fondita, hay que el apapacho, el beso, que se siente el cariño. 4 días después dijo la sana distancia. Bueno, lo que dijo hace 15 días mejor ni nos acordamos, ¿no? No, está cabrón. Perdón, pero no encuentro otra palabra. Está cabrón. Amigos y amigas, les recordamos nuestro Facebook, GB Radio y Radio Tepoztlán. Aquí tenemos algo. Gladys Fructuosa, violan los derechos constitucionales y los derechos humanos. Lo felicito por ver lo que el pueblo está sufriendo, que desde él vemos en un pueblo sufrido. Gladys, esto es muy fácil. Hay que pasarle la factura. Hay que pasarle la factura. ¿Cómo? Muy sencillo. En el 21, quitémosle el poder en el Congreso de la Unión al señor presidente. En el 22, la revocación. Ninguna de las promesas cumplió, solo se muestra con los indígenas para demostrar su supuesta humildad. Bueno, ahora que se enteren las mujercitas indígenas, las más pobres del país, las mujeres más pobres del país. Ya no existen las casas de refugio para mujeres indígenas violentadas. Cuando ya digan, pone, ¿por qué? Es que mi marido me pone unas madrinas que me vengo. No, ¿qué? No hay presupuesto. ¿Cómo que no hay? El señor presidente dijo, quítenlas, porque no hay presupuesto. Vamos a ver, no sé si se lo creen. Y después vamos a poner una fotografía en donde el señor presidente dice, no. No más de 50 personas van conmigo a la gira al sureste. Les voy a enseñar una fotografía. O yo ya estoy miope, o no sé contar. Pero yo veo más de 500. A lo mejor, así el presidente, el pinche Bú no me quiere, ¿no? Y no, en ese aspecto tendría la razón. Pero, amigos, estamos jodidos. Y aquí ya está riendo mi productora, que si no me quiere el presidente, me cae de más. No, el señor presidente no creo ni siquiera que se tome la pinche molestia en ver la hora del búho, ¿no? A lo mejor algunos de sus achichincles, barberos, lambiscones, lamezuelas, a lo mejor. Y si le hayan dicho, no, hay un güey ahí en Tepoztlán. Hasta ahorita no se ha referido hacia mi persona. El día que se entere, se va a referir hacia mí. Bueno, promesas de campaña van, promesas de campaña vienen. Las cumplen, ni madres. Son solamente para engañar al pueblo. No las cumplen. 1 de cada 1000. La única que ha cumplido el señor presidente desde el 1 de diciembre del 18
fue la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco, porque era fifí. No voy a pedir un peso de crédito. No fue un peso. Fueron 1,000 millones de dólares al Banco Mundial. El documento para tener acceso al préstamo fue firmado a finales del mes pasado. Estamos a 8 de junio. Pues fue a finales de mayo. Y no es para financiar la respuesta al COVID. No es para ayudar al micro, al pequeño o al mediano empresario. Al que se denomina con total desprecio el señor presidente. No. Ese hombre, esa mujer, que con ahorros, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con dedicación, con ahínco y valor, puso su propio negocito. Una peluquería, una estética, una tienda, un tallercito, una tlapalería, una tienda de pinturas, algo modesto. En donde no se le puede considerar un gran empresario, ¿no? Una tortillería, no se puede ser un gran empresario, ¿no? Vamos a dar una ayuda con esos 1,000 millones de dólares. Yo creo que todo México le hubiéramos aplaudido. No. Si quiebran, pues que quiebren, güey. A mí qué chido, no es mi lana. Es para traer más equipo médico, aunque sean 100 días después de que comenzó, porque nunca se previó. No. ¿Es para más respiraderos? No. ¿Es para más pruebas? No. ¿Es para equipamiento médico? No. ¿Qué creen? El Tren Maya. De las 5 etapas que comprende el Tren Maya, se cree que en 2 puede ser negocio. Las otras 3, no. ¿Cuántas miles de hectáreas se van a ver perjudicadas? La fauna, la flora, de sus habitantes. ¿Cuántos miles y miles de hectáreas? ¿Va a traer bonanza económica? No. La cuarta etapa va a costar, la cuarta etapa, 14,000 millones de pesos. Poquito más de la mitad de lo que el Banco Mundial le está prestando a México. Es indispensable el Tren Maya, Dos Bocas, el tren sísmico. Es necesario el aeropuerto, sí es necesario, pero tirar 150,000 millones de pesos en uno que ya estaba 40% avanzado, a uno. Y ahorita les traigo un chisme increíble, ¿eh? Increíble. Para hacer otro aeropuerto en Santa Lucía, es que había corrupción. Bueno, a lo mejor no sabía el señor presidente que hasta el sexenio pasado, que él lo tachó de corrupto hasta decir ya basta, las adjudicaciones directas eran el 64%. Actualmente son el 78%. Las adjudicaciones directas, punto. Licitación, madres, hombre, directo. Vámonos. Bueno, el compadre de la secretaria de Energía se llevó la de Dos Bocas en Tabasco.
En 2 días armó una sociedad anónima y le dio el contrato por 5,000 millones de pesos. 2 días. No había una sociedad, no había un antecedente crediticio, no había un antecedente laboral, no había nada. 2 días. Ese pinche notario que les hizo a la sociedad pues, recibió instrucciones del gobernador, de la secretaria de Gobernación o del mismo presidente, ¿eh? Porque usted vaya a una notaría, diga, quiero ser una sociedad anónima. Si le tardan menos de 2 meses, ya la hizo. ¿Por qué? Porque hay que llevar a las relaciones exteriores el nombre, que no esté repetido, un sinnúmero de trámites. En 2 días. Y uno dice, ¿la corrupción antes? No, la corrupción ahora. Punto. Y el señor presidente ahí no dice nada. Dice que ya no hay corrupción en México. Pues nada más que vea su círculo cercano. Ya no es ir más lejos. Que voltea a ver a la Comisión Federal de Electricidad. A donde voltea hay corrupción. Dentro del círculo privilegiado. Ya le dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de los pocos supervivientes del PRD, del creador del PRD junto con Porfirio Muñoz Ledo. Suspende las obras, Andrés Manuel. Déjalas para el próximo año. No. ¿Tienen prioridad ante la situación actual de nuestro país? ¿Para quién? ¿Para el pueblo? Para el pueblo ni madres. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en ir a Cancún, amigos, amigas? Quisiéramos ir. ¿Cuánto tiempo va a faltar para que tengamos el dinero en vía de mientras? Y ahorita ya esa parte del Caribe ya abrió a partir de hoy. Y se va a normalizar de aquí al día 15. A lo mejor abren. Ahora, que haya el dinero para que los conciudadanos y conciudadanas de nuestro país podamos ir a Cancún. A la madre. Les va a costar. Va a ser prioridad. ¿Dos Bocas? Hay 6 refinerías en México que están al 30%. Por obsoletas, porque no les dieron mantenimiento, por rateros las anteriores administraciones, por lo que quieran. ¿Por qué no arreglar las otras 6 en lugar de hacer una nueva? Y que cuando la terminen, ¿de qué va a servir si es que todavía tenemos reservas comprobables en México para seguir refinando, para que sea, no porque se nos vaya a acabar de aquí a 4 años el petróleo, pero para que podamos recuperar el dinero que va a costar esa refinería, se dice que va a tardar entre 20 y 25 años para recuperar la inversión de esa refinería. ¿Cuándo? La energía limpia va a ser la que va a mandar en el mundo. Y los países productores de petróleo, pues, ya bailaron. Y el señor presidente dice, a mí me vale más, no voy a vivir para dentro de 25 años. Y lo más seguro es que no viva. Tiene 66. 25 más, cabrón. 86, 91. ¿Era necesario? No. Pero son sus proyectos. ¿Cómo va a decir el ingeniero Cárdenas, presidente, no lo hagas, déjalo para el próximo año? Sal primero del problema, perdón, encabronado en que te encuentras ahorita. Desempleo, pandemia y después crisis social. ¿No? Ni la refinería, ni el tren transísmico,
Lo que va a costar el pinche tren transísmico. Pa' la madre. Y es un tramo pequeño. Pero es en donde se junta la Sierra Madre Oriental con la Sierra Madre Occidental. Lo que va a costar construir. Ahí. Habrá pasado por ahí, aunque sea en avión, el señor presidente. Ahí se juntan las dos sierras. La oriental y la occidental. ¿Son básicas para la economía de México? No. ¿Son caprichos del señor presidente López Obrador? Sí. Vamos a permitirle tanto pinche capricho al señor presidente. Digo, con todo respeto, señor presidente. Esos son caprichos. Nuevamente, Gladys, siempre se fijan en la corrupción del gobierno anterior, pero hacen vista gorda y oídos sordos dentro de su gobierno. Totalmente de acuerdo. Pues ahí está, comprando respiradores el 50% más elevados que los compraron. Viéndose el mismo director del Seguro Social ya tenía contratos con sus familiares. Pero a lo mejor el señor presidente o no lo quiere ver o tiene una miopía económica y política que no se la acaba, ¿eh? Ahí está. 1,000 millones de dólares para el Tren Maya. ¿Y la consulta popular? Ahora, ya dijeron no recuerdo en qué parte del tramo, dijeron la gente pobre de ahí, la gente que se dedica a la tierra, no vamos a dejarlo. Pero el presidente, con su habilidad que le caracteriza, esa parte se la dejó al ejército. A ver quién le dice que no a los guachos. Digan, no lo vamos a dejar construir, señor presidente. Ah, no. Esa parte que lo construye el ejército. Y yo me pregunto, con el debido respeto que me merecen los trabajadores de la construcción, ¿acaso los militares quisieron ser albañiles? Porque si lo hubieran querido ser, se hubieran dedicado a eso en lugar de arriesgar su vida metiéndose al ejército, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuántos generales en retiro hay y que están tolerando esto? Cuidado, señor presidente, cuidado. Hay 145 generales en funciones. No sé cuántos hay en retiro. Pero con que se levanten el 50% de los que están en retiro, le mueven a la tropa, ¿eh? Y cualquier manifestación que hay en contra de usted dice que fueron comprados por los fifís, por los conservadores y los neoliberales. Increíble, pero cierto. Y ahorita vamos a ver si en la presidencia de la República hay algún misógino o no lo hay. Yo no voy a decir nada. Ustedes tendrán la última palabra. Antes de tocar ese tema de la que creemos que en presidencia hay alguien que es misógino, les prometimos una fotografía en donde el presidente, cuando se fue 8 días al sureste, dijo que no hay que ir a más de 50. Y nosotros tocamos el tema de que dijimos, por lo menos van a ser 300 o 350 por seguridad, por logística, por camarógrafos, reporteros, fotógrafos, todo esto. Pues, ¿qué creen? Que el búho se atarugó todito. Aquí tenemos una bonita fotografía de Minatitlán, en Veracruz.
A ver, mi productor a ver si nos pone. Me quiero imaginar. En plena pandemia, este Zángano reinicia su eterna campaña. Ahora sí está, ¿no? Es lo único que ha hecho desde que asumió el poder. Me quiero imaginar que para el señor presidente esto son 50 personas. Increíble. Eso es en Minatitlán, en Veracruz. Señor presidente, son un poquito más de 50. Tantitos. Unos poquitos más. Para que vean con las verdades a medias o las mentiras completas con las que dice el señor presidente. Ahí está. En plena pandemia, espérenme, 50 personas. Ahí está. En plena pandemia, el diputado Pablo Gómez, ¿qué cree? De Morena, hombre de izquierda, vive pues en un lugar humilde en el sur de la Ciudad de México, en el Pedregal de San Ángel. En sus conferencias, ahora a distancia, el robo a casa habitación ya no es un delito grave. Espérense. La desaparición forzada ya no es un delito grave. Pero lo que le sigue, eso es no tener madre, ni de Pablo Gómez, ni de nadie, de estos güeyes. No. Da náuseas escucharlo. Quitaron 3 delitos graves del Código Penal. Abuso sexual a menores. No violación, ya debería, que es un delito grave. Pero si es abuso sexual a menores de edad, ya no es un delito grave. Con esto, amigos y amigas, es justo que estos zánganos sigan en el Congreso de la Unión. Pablo Gómez, porque desde que salió de Lecumberri, porque él sí fue un preso político de los del 68. Estuvo 4 años en el Palacio de Lecumberri. Desde entonces ha vivido del presupuesto. Y yo no sé si haya una casa de menos de 5 millones de pesos en el Pedregal. Creería que no. Nada más con decir, ¿dónde vives? Pueblo. En el Pedregal de San Ángel. Ah, cabrón. Así que nos digan, ay, mira, ese güey está muriendo de hambre. No. Abuso sexual a menores no es delito grave. Qué poca madre. Qué poca madre. Ya porque está viejo el güey, no tiene hijas. Pues a lo mejor tiene nietas, ¿no? No. Pero no hay misoginia. No hay misoginia. Un abuso sexual a una menor. Una menor es, no sé, de los... Yo no me quiero ir a los extremos. De los 8, 10 años a los 17. ¿Cómo se le llama eso? ¿Delito grave? Cadena perpetua, hijos de la chingada. No es delito grave ya. Qué poquísima madre.
Nos va a dar tiempo nada más de darle una pasadita a donde dicen que no hay misoginia. Y a lo que otra de las no pocas promesas que nos hicieron en campaña, ¿no? Va a bajar la violencia en México. Bueno, este domingo, ayer, 7 de junio del 2020, se registraron 117 homicidios. Es el día más violento en el 2020. Antes había un homicidio cada 15 minutos. Ayer, si hacemos la cuenta, de 117 homicidios, fue cada 12.5 minutos un muerto, asesinado. Ya le bajó 2 minutos y medio. Ayer, el día más violento del 2020. 117 homicidios en el país. ¿Eh? De acuerdo con el reporte diario del gobierno federal, el 7 de junio fue el día con mayor número de muertes en lo que va del año. Eso lo dice el gobierno federal. Porque después dicen, no, están inventando, no quieren al señor presidente, arriba AMLO, los fifís no lo quieren, están en su contra. No, el gobierno federal lo dijo. Y recuerdan ustedes, hace 15 días, 20 días, donde salió un reporte que decía que el 911 estaba recibiendo 150 llamadas por hora de violencia intrafamiliar por mujeres. ¿Qué dijo el señor presidente? Están mal, hombre. El 90% son falsas. No es cierto. Ahorita es la unión familiar, el cariño, el amor. La familia mexicana ahorita se quiere más que antes. Y dijo que las mujeres no estaban sufriendo, el 90% de esas llamadas eran falsas, que no estaban sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar, verbal, psicológico, sexual, que no era cierto. Bueno, dice la presidencia de la República, dice, no soy competente, oh cabrón, para explicar lo dicho por el presidente López Obrador sobre las llamadas falsas al 911. Si no eres competente, entonces, ¿quién chingados es competente para darnos una explicación del por qué con tal certeza? Es que son los, como dice el señor presidente, ¿no? Yo tengo otros datos. Y el 90% son llamadas falsas. Y esas las hacen los fifís neoliberales conservadores que no me quieren. No son ciertas. Entonces el 90% de las mujeres que llamaban al 911 para pedir auxilio eran mentirosas, ¿no? No de otra. Según lo dicho por el presidente, pues eran mentirosas. Porque en el 911 dijeron, hubo 150 llamadas de mujeres pidiendo auxilio por violencia intrafamiliar. No dijeron que hubieron 150 llamadas por violencia intrafamiliar. Hubieron 150 llamadas por hora de mujeres que estaban teniendo violencia intrafamiliar. Y el presidente dijo, no es cierto. Yo tengo otro dato. El 90% son llamadas falsas. Y la presidencia dice, no soy competente. Entonces, ¿quién es competente, güey? Entonces, ¿de dónde sacó el señor presidente decir que el 90% eran falsas? Nadie en presidencia le dijo. ¿Fue una intuición? ¿Un sueño? ¿Qué fue lo que tuvo el señor presidente para decir eso? Pues volvemos a decir lo mismo que dijo el señor presidente el 8 de marzo, con el Día Internacional de la Mujer, y lo que pasó el día 9 de marzo, un día sin mujeres.
que habían sido patrocinadas por grupos neoliberales. Como si no fueran capaces las mujeres de decir, ya estamos hasta la madre de violencia. ¿No son capaces? ¿O que el presidente no cree que sean capaces de manifestarse porque ya están hasta la madre? ¿O qué? No, la presidencia dice, no, yo no soy competente para explicar lo dicho por AMLO sobre las llamadas falsas. Sacatones, arrastrados, miserables, poca cosa. Con tal de no decirlo, pregúntenselo al presidente, pues fue idea suya, a mí qué chingón me importa, ¿no? Son arrastrados. Punto. No, es increíble. No puedo decir. Y lo que sí estoy no en desacuerdo, porque sería la palabra inadecuada. Esos grupos, que cada día son más, de hombres y mujeres que dicen renuncia a AMLO, o que dicen Andrés renuncia, Andrés López renuncia, o aquí no te queremos, no es tan fácil. Jurídicamente no es tan fácil. ¿Lo contempla la Constitución? Sí lo contempla. Pero para que se lleve a cabo, porque estaban diciendo en algunas asociaciones, algunos grupos, que lo querían fuera en noviembre. ¿Qué tan fácil es? Es un juicio político. Y teniendo la mayoría morena en el Congreso de la Unión, de la sarta de lambiscones, miserables, muertos de hambre, lamebotas, ¿saben cuándo iban a votar a favor de un juicio político en contra del presidente López Obrador? Y sin juicio político, no pueden quitar al señor presidente. Y un puesto de elección popular no es renunciable. Por motivos de salud, por fallecimiento, se puede separar del cargo. Se solicita licencia para separarse del cargo. Renunciar no es renunciable. Entonces, ahí sí, quisiéramos que el señor presidente cambiara su perspectiva de la vida del país, sí. Quisiéramos que el señor presidente cambiara su perspectiva de dejarnos de engañar cotidianamente, día con día en las pinches mañaneras, estaríamos encantados. Que nos gustaría que afrontara la pandemia del coronavirus con la debida seriedad, sí. Van 13.700 muertos. Pero lo voy a hacer tácitamente, como anillo al dedo. 13.700 muertos. 13.770 por ahí andan. Hoy. Que nos deje de mentir. 2 millones de empleos en 6 meses. Por favor. Ya llevan más de 1 millón de desempleados. Y 12 millones que no son desempleados, pero que en el mes de mayo no les pagaron. 12 millones que no les pagaron. Coman frijoles, arroz, tortillas y chile, güeyes. Qué visión tan corta. Yo decía, es una miopía política. No es una miopía. Es una ceguera. Nos quedan muchos temas, amigos y amigas. Vamos a tocarlos el miércoles. Lo que le dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Un político de izquierda, ¿eh? Porque yo siempre lo he dicho, para que se haga una buena política en México o en cualquier parte del mundo, tiene que haber una derecha, una izquierda y un centro. Los extremos nunca serán buenos. Ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda. Que nadie nos diga qué comer
qué vestir y cómo trasladarnos. Que no nos mientan. Me uno a esos grupos. Yo sí votaría por la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, amigas, llegamos al final de la hora del búho. En este caso fue la hora de la denuncia ciudadana. No hay análisis político en este programa hoy. Ya basta de mentiras, ya basta de falsedades, ya basta, perdón, que nos vean la cara de pendejo. Ya basta. Mil gracias por estas 2 horas. Los esperamos que continúen en la programación de GB Radio, Radio Tepoztlán. Y no nos han escrito qué les parece la nueva música que ha habido en GB Radio. Ahorita ya tenemos 57,000 canciones para 4 meses sin repetir una sola. Ojalá y nos comenten en nuestro correo gbradio@outlook.com qué opinan de la nueva música de GB Radio. Todavía no concluimos con la de Radio Tepoztlán, alguna fallita en el equipo, pero en esta semana queda porque queda. Mañana, Salud Integral con la doctora Adriana Flores. Por desgracia, programa repetido. Por mientras no se levante esta pandemia, hay que cuidar a nuestros invitados, a nuestros locutores, a nuestras locutoras. Y va a ser un programa repetido. El miércoles de 10 a 11 de la mañana, Cocinando con Amor, un programa que es grabado previamente, no es repetido, es grabado con anterioridad, sábado o domingo anterior a la transmisión del programa, se hace el programa, se guarda y se transmite, porque un programa de cocina se tarda 2 horas, 2 horas y media, y Luisita lo hace, lo edita y lo transmite el día miércoles para ustedes, dándoles diferentes recetas. La semana pasada fue vegetariano. No sé qué es lo que va a hacer este miércoles, no me lo dijo. Entonces, los esperamos el miércoles de 11 a 12 del día, y en la tarde, si me lo permiten, la hora del búho. Su servidor y amigo Lesao Gisbert, el búho, les agradece infinitamente que nos hayan acompañado, deseándoles que pasen una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.